Equipados para trascender. ¿Cómo se llama? Equipados para trascender. Equipados para trascender. Usted sabe que en el ámbito en donde Dios nos estableció es imperativo, no es opcional, trascender. Amén. Hay una prioridad en nosotros que es trascender. Cuando vamos a simplificar el verbo, ¿verdad? Trascender es pasar de un ámbito atravesando un límite y entrar en un ámbito mayor. Amén. Trascender es pasar de un ámbito a otro atravesando el límite que lo separa. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha equipado para trascender, ¿verdad? Es para no quedarnos en un ámbito natural. Cuando mi entendimiento, ¿verdad? Conoció, o cuando yo tuve conciencia de que nací para darle gloria y honra al Señor, lo conocí en un estado natural, ¿verdad? Pero nosotros, una de las cosas que Dios quiera, que Dios anhela, desea que su iglesia trascienda, pase a un nivel, ¿verdad?, de entendimiento, y eso es lo que vamos a intentar, ¿verdad?, enseñar en esta noche. Amén. Hermanos, yo me alegro mucho con la gente que ama la palabra. Usted sabe que cuando una persona ama el estudiar la palabra, es una persona de quien se espera fruto. O sea, de quien se espera fruto. Cuando nosotros venimos al Evangelio como estar en un lugar, en una burbuja, aguantando hasta que Cristo venga, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, fallo, corrijo, rectifico, ahí voy, a golpe y cuido. ¿Cómo va, hermano? Ahí vamos, intentando, luchando. No estamos trascendiendo. ¿Ok? Trascender es sí o sí. Para nosotros alcanzar lo que Dios espera de nosotros, debemos de salir de ese estado. Por lo tanto, no se trata de que nosotros aguantemos, como hay un término que la gente siempre pregunta: la salvación se pierde, no se pierde. No se pierden, esa palabra, esa pregunta, se pierde, no se pierde, es como la pregunta que se le hace a los niños: ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Y él te dice la gallina, pero ya tuvo que haber nacido de un huevo, ¿no? No, un huevo, pero tuvo que ponerle una gallina, y en eso los niños estaban ahí. La gente no avanza. Hermano, mira, la salvación es el inicio, es un medio para habilitarte, para trascender en el reino. Amén. Si fuera el fin de todo, ¿cuántos son salvos aquí? Amén. Ya nos hubiesen mandado a recoger, porque es el fin. Claro. Por lo tanto, la salvación es una forma como Dios nos habilita para vivir en un reino, para que trascendamos y expresemos un gobierno en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 3. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 y Romanos capítulo 5, versículo 9. Antes de leer, quiero que nosotros veamos 3 palabras indispensables. No las vamos a abordar en la profundidad, pero 3 palabras son indispensables para nosotros entender reino. 3 palabras indispensables: misericordia, gracia y justicia. Eso es imperativo que nosotros sepamos esas 3 palabras. Misericordia. ¿Qué es misericordia? No darle a alguien algo que se merece. Sencillo. ¿Qué es gracia? Darle a
darle algo a una persona que no se merece ni puede alcanzar por sí mismo. Por lo tanto, eso es gracia. ¿Y qué es justicia? Cuando nosotros vemos justicia, rápidamente nosotros decimos, darle a alguien lo que se merece. Se lo merece. Pero justicia en el reino no tiene nada que ver con eso, sino que es elevar a una persona a un estado donde es justo. Amén. Son tres términos o sea que usted se lo va a encontrar en toda su vida de fe. Pero vamos a leer Romanos 3:24. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. La palabra de Dios está bendecida. Amén. Nosotros vivimos en un término o en una cultura judeo-cristiana, ¿verdad? Donde uno entiende esto más en un ámbito cultico, en un ámbito de iglesia, ¿verdad? Y todo esto lo relacionamos directamente con un ambiente religioso. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, ¿verdad? Desde una mente renacida, regenerada, estamos entendiendo, hermano, como si fuera una nación. El reino de Dios es una nación. Amén. ¿Ok? Una nación donde los ciudadanos de todo el mundo pertenecen a esa nación. Amén. Por lo tanto, aquí se hablan códigos o términos de gobierno, ¿verdad? No solamente en un término religioso. Por ejemplo, antes de empezar, cuando nosotros hablamos de iglesia en la cultura judeo-cristiana en que estamos, son personas cantando, aplaudiendo, diciendo aleluya, gloria a Dios, orando por el enfermito, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros Pero la palabra eclesia, es una asamblea. Antes que Jesús usara la palabra eclesia, la palabra de origen griego, eclesia es iglesia, es una asamblea donde los hombres se sentaban, ¿verdad?, para juzgar, ¿verdad?, para disertar sobre los desafíos, los peligros y las oportunidades de la nación. Ahí se sentaban los sabios, ahí se sentaban los entendidos, los ilustres, las personas brillantes, ¿verdad? Ahí se sentaban y hablaban sobre el futuro de la nación, cómo va a ir la nación, los peligros que enfrenta la nación, los consejos hacia la nación, los ámbitos de gobierno, los desafíos que estaban teniendo, pero nada tenía que ver, nada en lo absoluto, con un ámbito religioso, antes de que Jesús usara esa palabra, eclesia. Cuando Él viene, ¿verdad?, y se manifiesta, le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo que vive, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esa fe, sobre esa respuesta, yo edificaré mi eclesia. Y usa la palabra eclesia. Mi asamblea de entendidos, de gente que van a disertar acerca de un reino inconmovible. Por eso Jesús se acerca a la palabra eclesia. Pero nosotros, condicionados por la religión, ya pusimos que eclesia es una sola persona hablando, muchas personas diciendo aleluya, amén, y ya está. Por eso no trascendimos. Pero ahora vamos a ver en este contexto qué es trascender. Cuando la palabra
aquí nos dice que hemos sido justificados, ¿verdad? Escúcheme, hermano, ¿qué es ser justificado? No en un contexto de religión, sino ¿qué es ser justificado? Cuando Jesús, la ley decía, no quiero balanzas o pesas adulteradas. Balanza justa es lo que yo quiero, ¿verdad? En ese mismo término, como se usó la palabra eclesía, ¿verdad? También Jesús dijo que nosotros hemos sido justificados. Dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué es ser justificado? Cuando no existían los pesos digitales, ¿verdad? Sino que habían en las regiones antiguas, se tenían pesas de 1 kilo, de 2, de 3, de 5. Cuando alguien llegaba y decía en el mercado, ¿me das 1 kilo de pescado? Ponían la balanza, ¿verdad? Un brazo, y aquí ponían la pesa de 1 kilo, y aquí tenían que poner el peso del pescado para que se pusiese, ¿verdad? Y cuando estaba nivelado de una parte, el otro subía, era justificado. Está justificado el kilo de pescado o de carne. Amén. El Señor dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. El comerciante tiene paz, el vendedor y el consumidor, porque ha sido justificado. Amén. Amén. Entonces, aquí dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Amén. O sea, hermano, justificado en el Señor quiere decir que ha sido elevado Amén. hasta la estatura plena del que nos justifica. ¿En quién hemos sido justificados? En Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no nos ve a nosotros como pecadores perdonados. Porque cuando somos justificados, nosotros tenemos paz. Amén. El resultado de ser justificados por Dios es que tenemos paz. Hermano, hasta que nosotros no trascendemos a ese entendimiento, nosotros vamos a descontextualizar todas las cosas que leemos en la palabra. Amén. Si nosotros le damos la Biblia a un estadista, ¿qué va a ver él? Si usted le da la Biblia a un militar, a un estratega, ¿qué va a ver él? Hermano, estrategia. Si usted se lo da a un economista, no es lo mismo que un economista lea la parábola de los talentos que la lea un religioso. No es lo mismo. Él va a decir, a uno le dieron 5, al otro le dieron 3, al otro 1. O sea que si uno no es rentable en lo que se le entrega, entonces el otro va a ver, el otro lo que va a ver es, va a decir, 5, 3. O sea que lo único que tengo me va a ser quitado. Dios me castiga. Porque el lente con que está viendo, hermano, cuando uno trasciende de la mente natural a una mente regenerada. ¿Qué es regenerado? ¿Qué es regenerado? Nacido de nuevo, una mente nueva. Una mente nueva, no es la vieja mejorada. Escúcheme, hermano. Resulta que esta pared tiene moho, ¿vale? Y alguien llega y la rasca. Llama al hermano Ronnie y la cura y la pinta, ¿verdad? La masilla y la pinta. Y alguien dice, wow, qué bien quedó. Eso lo hace la religión. La religión quiere componer el pecado, que es el moho. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Derribó la pared y hizo una nueva en cual no hay pasado. Amén. Cuando la persona tiene
esencia o identidad de un pecador perdonado no ha sido justificado. Él no se siente como un hijo justificado, sino como un pecador perdonado. En un término religioso, sí, el perdón. Pero en un término de reino, hemos sido justificados. La religión, ¿dónde se crea la religión? La religión, primero tenemos que entender qué es religión. La religión es el esfuerzo humano de alcanzar una bendición que Dios la da por gracia. Lo voy a decir de nuevo. La religión es un esfuerzo humano tomando una serie de medidas para alcanzar una bendición que Dios la da a los que le aman. Amén. Por lo tanto, la religión empieza en Edén. La religión empieza en Edén cuando Adán falla, ¿verdad? Violenta la palabra que se le ha demandado, comienza y coge hojas y se empieza a tapar. Eso se llama religión. Yo estoy buscando porque Dios se aparece a Adán, ¿dónde estás? Él dice, por aquí estoy, Señor, es que tuve vergüenza, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ahí Él se está tapando, Él. ¿Qué hace el Señor? Le quita las hojas y lo cubre con pieles. Para que haya una piel, tuvo que haber sacrificado un animal. Y ahí se establece un principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? El evangelio, hermano, que enseña una religión es para un hombre, para una mente natural. Yo me equivoco y soy perdonado, eso es natural. Pero cuando alguien dice que yo soy elevado al mismo nivel de santidad y de pureza de Cristo, eso es una locura. Pastor, yo. Por eso este evangelio es locura para el que se pierde. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Diga, poder de Dios. Poder de Dios. Por lo tanto, hermano, a la religión no le conviene que nosotros trascendamos. La religión no puede colaborar. La religión es una estrategia del enemigo, ¿verdad? Para hacer que el hombre busque él. Escúcheme, la religión lo que busca es hacer al hombre el centro de su restauración. Lo que busca es que el hombre, haciendo estas cosas, se restaure. En el reino nosotros sabemos que no tenemos la capacidad de ser restaurados por nosotros mismos, sino que necesitamos uno mayor. Amén. Porque es por gracia. Acuérdense que gracia es un beneficio que se le da a alguien que no lo puede alcanzar, ni tampoco lo tiene por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, trascender es una manera de comprender el reino de Dios. Si no trascendemos de una mente natural a una mente de reino, una mente espiritual, nosotros no podremos avanzar más allá. Cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, la iglesia ha pasado mucho tiempo diciendo, queremos un avivamiento, allá hay un avivamiento, el avivamiento de tal. Los avivamientos son momentos fugaces donde hay un mover de Dios, pero lo que a nosotros se nos es dado a hacer es una diga conmigo, reforma. Cada vez que digamos es volver a ser.
volver a tomar la forma que habíamos perdido y que en Cristo se recupera. Amén. Amén. Por eso, reforma. Diga conmigo, reforma. No es lo mismo que avivamiento. Un avivamiento es un momento, es instantáneo y puede durar 2 a 3 años. Una reforma tiene efectos hasta 500 años después. Todavía se sigue hablando de la reforma. Por eso tenemos que entender reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, cuando nosotros entendemos que somos recreados, re es volver, creados, vuelto a ser, lo que Jesús habló con Nicodemo, ¿te acuerdas? Por lo tanto, una persona recreada no tiene pecado. Una persona recreada no tiene pasado. No tiene pecado. Escuchen lo que dice, mire por favor, Mateo 19:28. ¿Qué dice? Y Jesús dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermano, mire esto, diga conmigo regeneración. Regeneración. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿cuántos creen que el Señor está sentado a la diestra del Padre? Amén. Hermano, por eso nosotros hemos sido regenerados. Por favor, lea otro texto, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Sino por su la misericordia, Ajá. por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, mire esto. Hermano, mire lo que es la palabra. Dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso fuimos salvos. Amén. Entonces, estoy diciendo, en el nuevo pacto somos recreados. Amén. Amén. ¿Cómo le puedes tú buscar? ¿Cómo le puedes tú buscar a alguien que ha sido recreado en un pasado? No hay manera. Porque el acta de ¿Cómo le puedes tú buscar el pecado a alguien que ha sido recreado en una naturaleza nueva? Según el apóstol Pedro dice, una naturaleza incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Gloria a Dios. Hermano, cuando uno, diga conmigo, trasciendo, paso de un nivel a otro. Hermano, mira, en el antiguo pacto, el pecador era perdonado. O sea, se hicieron pactos, ¿verdad? Y todos los pactos eran para perdonar el pecado. Pero todos los pactos que se hicieron con sangres de animales. ¿Me estoy explicando? Ahora nosotros veamos cómo Dios dijo, a ver, ¿cómo restauro yo a la humanidad? Escúchame, todo se degollaba a un animal y se le rociaba la sangre a las personas. Por un año, sus pecados eran
perdonados. Diga conmigo, pecados perdonados. Mira lo que dice Hebreos 10:6. Mire lo que dice acerca de los sacrificios de toros, de animales, para perdonar el pecado. Mire lo que dice. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Así se empieza. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Sigue este texto. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Aleluya! Hermano, en esta voluntad somos santificados. ¿En dónde somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando nosotros leemos estas cosas y nosotros vemos, hermano, Jesús dice, prepárame cuerpo. Ahí mismo en Hebreo, lea Hebreo 6, dice, ofrendas y holocaustos no quisiste. Y dice, prepárame cuerpo para ir yo. Hermano, hay una cosa importante que nosotros veamos. Si nosotros nos mantenemos juzgando según lo temporal, no vamos a poder conectarnos a la realidad de nuestras vidas. ¿Sabe qué es trascender? ¿Sabes qué es trascender? Es dejar atrás lo que era figura y tipo para nosotros conectarnos a una realidad eterna. Amén. Dígale al que está a su lado, trasciende. La palabra de justicia. ¿Sabe qué es la justicia? Mire, hermano, cuando la hermana Jenny se graduó, escuche, siguiendo una serie de clases, y ella se gradúa, los profesores la evaluaron y la hallaron apta. Otorgan un diploma, pero la justicia es la que tiene que sellar para que se le reconozca lo que ella es. Si ella hace toda la carrera y fue la mejor de su clase, pero no defiende la tesis, por ejemplo, no se le reconoce. La justicia no le reconoce. ¿Sabe qué es el evangelio de justicia? El evangelio que nos reconoce a nosotros como regenerados. Lo voy a decir de nuevo. ¿Sabe qué es el evangelio de justicia? El certificado de nuestra realidad en el Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11.
Póngale atención. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, mira, el evangelio donde se te perdona y vuelves a empezar, eso lo aprende un niño. Eso es lógico para un niño. Un niño sabe que cuando te dice perdona mamá, tú comienzas una nueva, ¿verdad? Como si no hubiese pasado eso. Pero cuando una persona es trasladada a un reino, se requiere una nueva mente. Porque el pueblo de Israel fue trasladado de la esclavitud a la libertad, pero no podían hacer un cambio de mente para entender libertad. ¿Me estoy explicando? Entonces, la religión básicamente lo que dice es que tú sales de Egipto, recibes una libertad y comienzas a caminar. El mismo que estaba allá, ahora comienza a ser libre. No se puede, porque esa persona va a morir en el desierto. Esa persona no va a entender maná, no va a entender que la roca es Cristo, no va a entender que la nube que lo sigue, no va a entender que el mar se abre y es Cristo, porque es esclavo. Nació en esclavitud. Y nosotros nacimos en esclavitud. Por lo tanto, no vamos a entender reino si no trascendemos de pecadores perdonados a hijos justificados. Amén. De una mente natural a una mente regenerada. No se trata que nos perdamos. Aquí se trata es de entender, trascender para ser efectivos en la vida que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Amén. Siguiente texto, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. En la palabra de justicia. No la palabra de fe. Es como decir, estoy con Cristo o estoy en Cristo. No es lo mismo. ¿Me estoy explicando? Si yo estoy con Cristo, el factor débil soy yo. Si yo estoy en Cristo, el factor fortalecido soy yo. Porque estoy en. Ok, cuando dice el unigénito del Padre, el unigénito es el único que tiene el gen del Padre. Unigénito. Santo Dios. Por lo tanto, yo no soy hijo si no estoy en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo? Cuando estamos en Cristo, somos regenerados. Y si somos regenerados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque fui recreado, regenerado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pastor, ¿qué es eso? Eso es la Biblia. ¿Qué son rudimentos? Las enseñanzas básicas cuando conocimos del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Ahora va a ver qué son rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. ¿A dónde?
A la perfección. Él dice, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y uno dice, ¿cómo perfecto? Sí, acuérdate que fuiste elevado a la misma posición. Desde una mente regenerada. Cuando trascendí al reino, soy perfeccionado en él. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Amén. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Escuche, Pedro, dígame. De la fe en Dios. Eso es un rudimento. La fe en Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Tenemos que creer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros, escuche, yo no tengo la fe de Albert en Dios. La fe del Hijo. Amén. Amén. No es la fe mía, es la fe del Hijo. Amén. Amén, no, pero se lo voy a buscar. No quiero que se vaya a quedar así. Gálatas 2:20. Por favor, que alguien me lo lea rapidito. Y volvemos a Hebreos. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo escuche, eso es un clásico, pero tenemos que leerlo. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando dice con Cristo, ¿verdad que Él no está en Cristo, está con Cristo? Amén. Con Cristo sí se crucificó. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Escuche. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúchame. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él. Porque fui elevado y absorbido por Él. Pablo dice, para alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. Escúcheme, hermano. Es la fe del Hijo. ¿Mi fe falla? Sí. Pero como lo que ahora yo lo vivo en la fe del Hijo, el cual se entregó a sí mismo. Y esa es una fe inalterable. Amén. Esa es una fe que no falla. Amén. Esa es una fe que agrada al Padre. Amén. Esa es una fe en cual opera el espíritu de resurrección. Cuando nosotros trascendemos a una mente de reino, trascendemos en el tiempo, como aquella mujer que Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. De cierto os digo que donde se hable este evangelio, se hablará de ella. Cuando alguien opera en la resurrección, en el poder de resurrección, pueden pasar los años, pero nadie se podrá sacar la palabra que esa mujer proclamó, porque lo hizo en la resurrección. Cuando una persona opera en lo natural, se muere, y con él se mueren sus libros, con él se muere todo. ¿Alguien dice amén? Amén. Volvamos a Hebreos, por favor. Ese texto guárdelo para usted. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Siguiente, por favor. De la doctrina. Esto es una vaca sagrada. Esto es una vaca sagrada. Si tú dices que fuera de este entorno entendido, que han trascendido, si nosotros decimos que esto es un rudimento, nos metemos en problemas. Y nos tiran piedra. Y dice, se dañó el pastoral. Pero ¿sabe qué?
Diga, un Dios, una fe, un bautismo. uno. Jesús les dijo, Juan Bautista dijo, yo, escuche lo que dijo Juan Bautista, yo los bautizo en agua, yo. Pero viene uno detrás de mí, el cual no soy digno ni siquiera de amarrarle la sandalia. Él os bautizará En Espíritu Santo. con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el bautismo entonces? Espíritu Santo y fuego. Hermano, cuando dice, Jesús dice, bautícenlo en el nombre. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ok. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto no lo vas a abordar en una noche, si en 10 minutos el pastor te va a decir esto. Pero oramos al Señor que podamos avanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Hermano, el que fue regenerado, el que fue renovado, lo ha sido una vez Y para siempre. Iglesia, cuando estaba leyendo esto y estaba viendo, yo digo, Señor, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos trascendido? Hay una forma de explicar el Evangelio, es alegorizando las cosas. O sea, yo cojo una historia, la historia de Sadrach, de Mesach y de Abednego. ¿Okay? Digo, bueno, hermano, vamos a predicar, gloria a Dios. Y leo. ¿Sabe que los que lo echaron a ellos se quemaron en el fuego, no? Yo leo la historia. Entonces yo ahora voy a alegorizar. Fíjense. Los que una vez te quisieron echar en el fuego van a ser devorados por el mismo fuego que pensaban que te iba a devorar a ti. La gente dice, amén, pastor. Pero el fuego no puede contigo, porque Dios es el fuego. Amén. Entonces yo estoy adaptando la historia de ellos a la historia tuya. Ellos que fueron fieles, que propusieron en su corazón no contaminarse, que no se doblegaron a Babilonia. Yo les estoy enseñando esa historia, adaptándola a todos los que me están oyendo. Y eso apela, emociona a las personas. Pero cuando yo entiendo, antes de la cruz, todo era sombra, figura de lo que había de venir. Entonces yo tengo que buscar allí a Cristo. Ya no puedo alegorizar, sino que tengo que ser un entendido para sustraer
Entonces, cuando se alegoriza todo, la sustancia mengua. Hermano, iglesia, yo quiero decirle algo a usted. Con mucho amor, quiero decirle algo. Satanás sabe quién somos nosotros. Los ángeles saben quién somos nosotros. Dios sabe quién somos nosotros. Los demonios saben quién somos nosotros. Pero tristemente nosotros, la naturaleza sabe. ¿Usted sabe que la naturaleza gime? ¿Usted sabe qué es gemir? Gemidos interiores. Usted imagínese, escúcheme. Usted imagínese una mujer dando a luz. Cuando le dicen, no abras la boca, muérdete temprano. Gemidos interiores. La Biblia dice que la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos. O sea, todos saben quiénes somos nosotros, menos nosotros. Hermano, mira al que está a su lado y dígale, ha sido justificado en Cristo. Ha sido justificada. Dígale gratuitamente. Gratuitamente. Dígale por su sangre. Escuche. A los que antes conoció, también los justificó. Los elevó, los levantó. Gloria a Dios. Trascender. Si no, estaremos nosotros, me caigo, me levanto. Vuélvete ahí, mañana me levanto. Yo sé que el Señor me levantará un día. Y comenzamos a cantar canciones futuristas. Cuando allá se pase la vida, cuando allá se pase a mi nombre yo feliz. ¿Y aquí qué? ¿Usted sabe que todos los días se puede salir? Exacto. ¿Y aquí qué? Vamos a responder a la lista de allá. El último día de la clase, presente. ¿Y aquí qué? Usted sabe que nos trajeron a la vida. Fue para manifestar la vida que se nos ha impartido. Por lo tanto, yo no estoy guardando una serie de normas, requisitos, estatutos y mandamientos. Yo estoy manifestando una vida que se me ha impartido. Amén. La alabanza en el antiguo pacto era una alabanza que se tenía que hacer con gusto, con poder, porque si no los dioses no la aceptaban. Por eso usted ve a los profetas de Baal, se saqueaban en honra a Baal para que manifestara su poder. Entonces la alabanza se hacía, ¿verdad? Para que después que descendía Dios en el nuevo pacto, la alabanza no es un sacrificio. La alabanza es un fruto de la vida que se me ha impartido. Amén. Gloria a Dios. Yo recibí una vida y alabo como fruto de la vida que se me ha dado. No es un sacrificio, por eso dice sacrificio de alabanza. No quisiste,
que manifestemos la vida que se nos ha impartido. Le voy a decir cuál es el propósito de la religión. Degradar a Cristo como el centro de todo y poner el hombre. ¿Usted sabe para qué Satanás introdujo la religión? Para que el hombre se sienta el centro de su restauración, de su alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo dejé el tabaco, yo dejé aquello, yo dejé esto, yo dejé yo. Y como Él lo hizo, no agradece porque lo hizo Él. Más bien le puede reclamar al Señor. O sea que yo dejo el tabaco, dejo las mujeres, dejo los negocios y tú me haces esto. Pero ¿sabe qué es el reino? Entender que fui justificado, que fui levantado, que fui transformado, que el viejo hombre murió. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí. Algunas, todas son hechas nuevas. Ese ser, esa persona permanece en gratitud. Él sabe que él es un muerto, como dice mi suegro, un muertico. No es nadie, no es nada, nada soy. Por eso Pablo cuando veía cada vez con mayor claridad lo que Cristo había hecho, él empezó diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y después dijo: yo, el último, el abortivo. Porque él en los Corintios dice: yo soy apóstol y he trabajado más que todos ustedes. Pero después, con el paso del tiempo, él va viendo con mayor claridad y dice: yo, que no merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo. Todos estos vieron al Señor cara a cara. De último llegué yo como un abortivo. Después dice: yo que nada soy. Después dice: yo, el primero de todos los pecadores, yo. Y después dijo: yo, miserable de mí. Él se iba, cada vez que me iba, bajaba y decía: Señor,